María Vázquez estaba de pie frente al enorme panel del aeropuerto y sentía como todo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las letras rojas anunciaban despiadadamente, vuelo IBE 1247 despegado. Su vuelo a Barcelona había partido apenas 15 minutos atrás. 15 malditos minutos que podrían haber cambiado toda su vida. La periodista de 32 años dejó caer su pesada maleta al suelo y sintió como las lágrimas comenzaban a brotar traicioneramente de sus ojos. Había esperado tanto tiempo esta cita con el profesor Andrés, uno de los mejores especialistas en medicina reproductiva del país. Conseguir una cita con él había sido increíblemente difícil, la lista de espera se extendía por meses. Y ahora todo se había perdido por culpa de los malditos atascos en la autopista de Burgos. María se dejó caer lentamente en cuclillas en medio del flujo de personas. Los pasajeros la esquivaban, corrían hacia sus aviones, hacia sus destinos. Y ella se quedaba ahí, en esta fría sala de espera, llorando sobre los restos de sus esperanzas. 5 años. 5 largos años intentando tener un hijo con Diego. No se podía contar cuántas visitas a médicos, análisis, procedimientos, esperanzas y decepciones habían vivido. El último intento de FIV hace 3 meses había terminado en fracaso, como los 4 anteriores. Los médicos se encogían de hombros, ofrecían ayuda psicológica y aconsejaban resignarse. Pero María no podía resignarse. No podía aceptar la idea de que nunca sería madre. El profesor Andrés era su última esperanza. Sus métodos se consideraban innovadores, había ayudado a muchas pacientes donde otros especialistas habían sido impotentes. Y ahora esta cita se había arruinado por su propia estupidez. Sabía que debería haber salido antes, conocía los atascos, pero aún así se había retrasado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, corriendo el rímel. María no prestaba atención a las miradas de los transeúntes. Le daba igual. En ese momento le parecía que la vida había perdido todo sentido. De repente sintió un ligero toque en su hombro. Una mano cálida la tocó con cuidado. «Querida, ¿qué te pasa?». Se escuchó una voz melodiosa con un ligero acento. María levantó sus ojos llorosos y vio frente a ella a una mujer joven de increíble belleza. Piel morena, largos cabellos negros trenzados, grandes ojos oscuros llenos de compasión. Llevaba un vestido colorido y brillante y muchas joyas doradas, pulseras, pendientes, anillos. Una verdadera gitana, como salida de las páginas de una novela romántica. «Yo perdí el avión», sollozó María, tratando de secarse las lágrimas con la manga. La gitana se puso en cuclillas a su lado, sin importarle que su hermoso vestido pudiera ensuciarse en el suelo sucio del aeropuerto. «Es tonto llorar cuando el destino te ha dado un regalo», dijo en voz baja, pero en su voz sonaba una convicción especial. «Todo sucede por algo. No tomaste ese avión porque necesitas estar aquí, en Madrid». «No entiende», negó María con la cabeza. Era una cita muy importante. Quizás la única oportunidad. «Ve al trabajo de tu marido», la interrumpió la gitana, y en sus ojos brilló una luz extraña. «Y no te arrepentirás de haber perdido tu avión. Créeme». María miraba a la desconocida con desconcierto. ¿Cómo sabía que tenía marido? ¿Y por qué le sugería ir a verlo al trabajo? Diego trabajaba como analista de negocios en una gran firma de consultoría. María había estado ahí solo unas pocas veces en sus 7 años de matrimonio, principalmente en eventos corporativos. «No entiendo», comenzó María, pero cuando levantó la cabeza, la gitana ya no estaba. Miró a su alrededor, pero la misteriosa desconocida había desaparecido sin dejar rastro. Como si se hubiera disuelto en el aire. ¿Acaso todo esto había sido producto de su dolor? María se levantó, se sacudió las rodillas y tomó su maleta. Luego se sentó en una silla de la fila plateada de asientos. Sacó de su bolso toallitas húmedas, un espejito y comenzó a arreglar su maquillaje corrido. Necesitaba tranquilizarse. No era momento de desmoronarse. Solo se sale del ataúd sin salida. Y ella aún tenía tiempo. Tiempo para ser feliz.
Al menos, aún podía intentar volver a reunirse con el profesor en otra ocasión. En el reloj eran solo las 2 de la tarde. La jornada laboral estaba en pleno apogeo. ¿Y si realmente fuera a ver a Diego? Se sorprendería, por supuesto, pero quizás esto la ayudaría a distraerse de los pensamientos tristes. Además, hacía mucho que no almorzaban juntos. Las palabras de la gitana seguían resonando en su cabeza: no te arrepentirás de haber perdido tu avión. ¿Qué pudo haber querido decir? ¿Y por qué María sentía una emoción tan extraña, como si estuviera al borde de algo importante? Sacó el teléfono para llamar a Diego y avisarle de su visita, pero luego cambió de opinión. Que fuera una sorpresa. Una agradable sorpresa para su querido marido, que ya de por sí sufría por sus fracasos con el bebé no menos que ella. María pidió un taxi y emprendió el viaje de regreso. El taxista, un hombre mayor, estuvo contando algo durante todo el camino, y ella no se opuso, percibiendo su charla como ruido de fondo. El taxi llegó a la oficina de su marido. María pagó y salió del coche con su maleta de ruedas. El edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana impresionaba por sus dimensiones y diseño moderno. Las fachadas de cristal reflejaban el sol otoñal, y en el espacioso vestíbulo reinaba un ambiente empresarial. María subía en el ascensor al 12º piso, donde se ubicaba la empresa Alpha Consulting, y pensaba en cuánto tiempo hacía que no había estado ahí. Diego trabajaba en esta firma desde hacía 6 años. Había comenzado como un simple analista, pero gracias a su talento y trabajo duro había ascendido rápidamente en la escala corporativa. Ahora dirigía todo un departamento y era considerado uno de los mejores especialistas de la empresa. María siempre se había sentido orgullosa de los éxitos de su marido, aunque se confesaba a sí misma que a veces lo celaba por el trabajo. Diego podía pasar 12 horas al día en la oficina, sumergiéndose completamente en los proyectos. La secretaria de recepción reconoció a María y sonrió amigablemente. Bienvenida. Diego está en su despacho. Pase, se alegrará de verla. María agradeció y dejó la maleta con la secretaria. Luego se dirigió por el pasillo conocido. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol, haciendo eco en los techos altos. Varios empleados la saludaron, obviamente recordándola de los eventos corporativos. El despacho de Diego estaba al final del pasillo. Una habitación espaciosa con ventanas panorámicas desde las que se abría una hermosa vista del centro de Madrid. La puerta estaba entreabierta, y María ya se disponía a entrar cuando escuchó voces. No te preocupes tanto, todo saldrá bien, decía Diego en voz baja y tierna. María se quedó inmóvil. En la voz de su marido sonaba tanto cuidado, tanto amor, que se le encogió el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le habló con ese tono? Solo tengo miedo, respondió una voz femenina, y María sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, tranquilizaba Diego. Lo principal es cuidarte a ti y al bebé. Y yo me haré cargo de todo lo demás. Tú solo no te preocupes, dime todo lo que necesites, y yo te proporcionaré todo lo necesario. María se asomó cautelosamente por la puerta entreabierta y vio una escena que hizo que su corazón se detuviera. Diego estaba sentado en su escritorio, y a su lado, en la silla para visitantes, se había acomodado una mujer joven. Rubia, muy hermosa, con rasgos delicados y grandes ojos azules. Pero lo más impactante era que estaba embarazada. El vientre ya era bastante notorio, de unos 5 meses, no menos. Diego se levantó del escritorio y se acercó a ella. María observaba cómo su marido, abrazaba cuidadosamente a la mujer por los hombros, con delicadeza, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Larisa, debes confiar en mí, dijo, y en su voz sonaba tanta ternura que María se quedó sin aliento. Nunca permitiré que nada le pase a ti o a mi hijo. Su hijo. Estas palabras golpearon a María como un rayo. Se apoyó en la pared, sintiendo cómo las piernas se le aflojaban. Diego. Su Diego. Tenía una aventura. Y esta mujer estaba embarazada de él. La rubia Larisa,
como la había llamado Diego, se puso la mano en el vientre y sonrió. Tienes razón. Solo a veces me invade el miedo. Pero cuando hablas así, no tengo miedo. Realmente pienso que todo saldrá bien. Diego le acarició suavemente la cabeza. Estaré a tu lado. Pasaremos por esto juntos. Te lo prometo. María no podía seguir viendo esta escena. Silenciosamente, tratando de no hacer ruido, se quitó los zapatos y corrió por el pasillo. El corazón le latía como una bestia acorralada. En su cabeza no cabía lo que acababa de ver y escuchar. Diego le era infiel. Mientras ella sufría por la imposibilidad de quedar embarazada, iba a médicos, vivía cada fracaso como una tragedia, su marido había comenzado una aventura. Y no solo una aventura, había hecho un hijo a otra mujer. Ese mismo hijo con el que tanto habían soñado. Juntos. Todos estos años. La ironía del destino era cruel. María no podía quedar embarazada de su amado marido, y alguna Larisa llevaba fácilmente en su vientre a su hijo. Y por lo que había visto, Diego era feliz. Feliz como nunca había sido con ella. María llegó al ascensor y presionó el botón de llamada con dedos temblorosos. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero ahora no eran lágrimas de decepción, sino lágrimas de traición y dolor. Ese mismo dolor que desgarra el corazón en pedazos. Llegó el ascensor y se metió apresuradamente. Cuando las puertas se cerraron, María finalmente se permitió llorar a sollozos. Los sollozos sacudían su cuerpo, y en su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación que acababa de escuchar. Las palabras de la gitana ahora adquirían un significado completamente diferente. Ve al trabajo de tu marido, y no te arrepentirás de haber perdido tu avión. Ahora María entendía lo que quería decir la misteriosa desconocida. Debía conocer la verdad. Por muy dolorosa que fuera, María no recordaba cómo había llegado a casa. Se había olvidado completamente de su maleta dejada con la secretaria. Como en una niebla se subió al taxi, pasó por calles conocidas y subió a su apartamento en el barrio de Salamanca. Solo al encontrarse en las paredes familiares sintió que las piernas ya no la sostenían. Se dejó caer en el sillón junto a la ventana e intentó poner en orden sus pensamientos. Lo que había pasado en la oficina de Diego parecía una pesadilla. Pero la imagen de la rubia embarazada permanecía ante sus ojos con todos los detalles más mínimos. La sonrisa tierna, la mano en el vientre redondeado, la mirada confiada con la que miraba a Diego. Y Diego. María nunca había visto así a su marido. Cuidadoso, tierno, enamorado. ¿Cuándo fue la última vez que la miró con esos ojos? ¿Cuándo fue la última vez que le habló con ese tono? Los años de fracasos intentando tener un hijo los habían alejado gradualmente el uno del otro. Se habían vuelto extraños viviendo bajo el mismo techo. Y ahora resultaba que Diego simplemente se había encontrado otra mujer. Una que pudo darle lo que María no podía, un hijo. El teléfono sonó, interrumpiendo las dolorosas reflexiones. En la pantalla apareció el nombre de su marido. María miró largo rato la llamada, sin decidirse a responder. ¿De qué hablarían? ¿Cómo podía fingir que no sabía nada? Al final, rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje: ¿cómo estás? Escríbeme cuando puedas. Te amo. María releyó el mensaje varias veces. Diego pensaba en ella, se preocupaba. ¿O simplemente la controlaba para que no apareciera en el momento inadecuado donde no debía? Te amo. Qué fácil escribía estas palabras. ¿Se puede amar a dos mujeres a la vez? ¿O simplemente le mentía, día tras día, mes tras mes? María se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba por sus asuntos, se encontraba y se separaba, se alegraba y se entristecía. Y ella estaba ahí, en su hermoso apartamento, y se sentía completamente sola. 7 años de matrimonio que parecían haber estado llenos de amor y comprensión mutua. Por supuesto, los últimos años habían sido difíciles debido a los problemas de concepción. Pero María estaba segura de que superarían todo juntos.
Y resultó que Diego ya hacía tiempo que construía una vida paralela. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Después de todo, la mujer estaba en un estado avanzado de embarazo, lo que significaba que la aventura no había comenzado ayer. María trató de recordar si había habido alguna señal. Retrasos en el trabajo, conversaciones telefónicas extrañas, cambios en el comportamiento. En realidad, las señales habían estado ahí. En los últimos meses Diego se había vuelto más distante, se retrasaba más en el trabajo, pasaba menos tiempo en casa. Pero María atribuía esto al cansancio y al estrés por sus fracasos con el bebé. Ni se le había ocurrido que su marido podría buscar consuelo en otra parte. Ahora todo se volvía comprensible. ¿Por qué Diego había dejado de insistir en nuevos intentos de FIV? ¿Por qué se había vuelto más indiferente a sus visitas médicas? Simplemente tenía otra opción para ser padre. María miró el reloj. Las 3:30. Hasta que llegara Diego faltaban varias horas. ¿Qué le diría? ¿Armaría un escándalo? ¿Exigiría explicaciones? ¿O se quedaría callada y fingiría que no sabía nada? ¿Y tal vez debería hacer las maletas e irse? ¿Pero a dónde? ¿A casa de sus padres? Vivían en Valencia, y además María no estaba preparada para explicarles lo que pasaba. Mientras ella misma no entendiera la situación. No, necesitaba aclarar todo. Conocer toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba la aventura? Si Diego tenía planes serios con respecto a esta Larisa, si pensaba divorciarse. Y lo principal, si aún había alguna posibilidad de salvar su matrimonio. Aunque, viendo cómo abrazaba cuidadosamente a la amante embarazada, María entendía que las posibilidades eran prácticamente nulas. Diego ya había hecho su elección. Había elegido a una mujer que podía darle un hijo. Diego llegó a casa exactamente a las 8. María lo recibió en la cocina, donde intentaba preparar la cena, aunque las manos le temblaban y los pensamientos constantemente regresaban a la escena matutina en la oficina. Cariño se sorprendió. ¿Por qué estás en casa? ¿Por qué no me avisaste? ¿Qué pasó? Perdí el vuelo, respondió María, tratando de que su voz sonara lo más normal posible. Pero no pasa nada. Puedo reprogramar la cita. No te avisé porque no quería preocuparte. Diego se sentó a la mesa y la miró atentamente. En sus ojos oscuros se leía compasión, pero era sincera. Sabes, quizás esto sea para bien, dijo pensativo. Entiendo lo importante que es esta cita con el profesor para ti, pero... María, tal vez deberíamos parar. ¿Darnos un respiro? María se quedó inmóvil, sosteniendo en las manos un plato con ensalada. ¿De qué hablas? Llevamos tantos años luchando con este problema. Hemos gastado tantas fuerzas, tanto dinero. Y no hay resultado. Tal vez sea hora de aceptar la situación como es y simplemente vivir para nosotros. Estas palabras golpearon a María más fuerte de lo que podía esperar. Aún por la mañana tal propuesta le habría parecido razonable, aunque dolorosa. Pero ahora, conociendo a la embarazada Larisa, entendía el verdadero significado de las palabras de su marido. ¿Quieres que me resigne a no tener hijos? Preguntó en voz baja. Quiero que ambos dejemos de torturarnos. Diego se estiró y le tomó la mano. Quiero que te distraigas, descanses, te ocupes de algo interesante que te dé placer, que al menos por un tiempo te olvides de lo malo, de lo que te atormenta y agobia. María liberó su mano. Ahora sabía exactamente, Diego le proponía renunciar al sueño de tener un hijo porque él ya tenía otro hijo. De otra mujer. ¿Y tú? Preguntó, mirando directamente a los ojos de su marido. ¿Estás dispuesto a renunciar al sueño de ser padre? Por un segundo en los ojos de Diego brilló alguna emoción extraña. ¿Confusión? ¿Culpa? Estoy dispuesto a que nosotros no tengamos hijos, respondió con cuidado. Qué fina línea entre no tener hijos y no tener hijos contigo. María entendió que su marido elegía muy cuidadosamente las palabras para no mentir directamente, pero tampoco decir la verdad. El resto de la noche pasó en un silencio pesado.
Diego veía televisión, María fingía leer un libro. En realidad, observaba furtivamente a su marido, tratando de ver en él a la persona que había conocido hace 7 años en la presentación en la editorial. Entonces Diego le había parecido el hombre ideal. Inteligente, guapo, ambicioso, pero a la vez atento y cuidadoso. La cortejó durante 3 meses antes de que ella aceptara una cita. Cuando se encontraban, todo este tiempo María se había sentido la mujer más feliz del mundo. La boda había sido como un cuento de hadas. La luna de miel en Italia. Los primeros años de matrimonio, llenos de amor y planes para el futuro. Cuando decidieron tener un hijo, ambos estaban seguros de que todo saldría fácil y rápido. Pero pasaron los años, y el embarazo deseado no llegaba. Gradualmente sus relaciones comenzaron a deteriorarse. El sexo se volvió mecánico, solo en ciertos días del ciclo, solo con el objetivo de la concepción. El romance se fue de sus vidas, reemplazado por gráficos de temperatura basal y análisis. Y ahora María entendía que en algún momento de ese tiempo Diego se había encontrado romanticismo en otra parte. Me voy a dormir, dijo, levantándose del sofá. Ya. Solo son las 10, se sorprendió Diego. Estoy cansada. Día difícil. Él asintió sin apartar la vista del televisor. Antes habría preguntado qué había pasado, habría tratado de consolarla. Y ahora sus pensamientos estaban ocupados con algo completamente diferente. Acostada en la cama, María pensaba en qué hacer después. La confrontación con Diego parecía inevitable, pero había que prepararse para ella. Averiguar todo lo posible sobre esta Larisa. Entender cuánto tiempo llevaba la aventura. Comprender si los planes de su marido eran serios. Y entonces a María se le ocurrió una idea que al principio le pareció absurda. Un detective privado. Exactamente así actúan las esposas abandonadas en las películas americanas. ¿Pero por qué no? Necesitaba hechos, pruebas, no emociones. Mañana se ocuparía de buscar un especialista adecuado. Mientras tanto, necesitaba sobrevivir de alguna manera esta noche, acostada al lado de su marido que, posiblemente, ahora soñaba con una mujer completamente diferente. A la mañana siguiente Diego se fue al trabajo como de costumbre, deseándole a María que tuviera un buen día y proponiéndole encontrarse por la noche en un restaurante. María aceptó, aunque la idea de una cena romántica con un marido infiel le daba náuseas. Un tiempo después, llamó a la secretaria de la oficina de su marido y pidió que le enviaran su maleta por servicio de mensajería, explicando que ayer había sido llamada urgentemente al trabajo y se había olvidado completamente de ella. Y que su marido ahora no tenía tiempo para maletas en el ritmo de trabajo tenso. La mujer aceptó con gusto ayudar. Luego, María se sentó al ordenador. La búsqueda de un detective privado resultó no ser tan simple como pensaba. En Internet había muchas ofertas, pero ¿cómo elegir un especialista confiable entre todas estas empresas dudosas? Al final, se decidió por la agencia Veritas, que tenía buenas reseñas y una experiencia impresionante. El detective Román García aceptó encontrarse con ella en 2 horas en un pequeño café en Gran Vía. María llegó al lugar acordado un poco antes y eligió una mesa en el rincón más alejado. Estaba nerviosa, no sabía cómo comenzar la conversación. ¿Cómo explicar a un desconocido que sospechaba que su marido le era infiel? ¿Cómo pedir que vigilara a su propio esposo? Román García resultó ser un hombre de mediana edad, de baja estatura, con ojos grises penetrantes. Estaba vestido modestamente pero con cuidado. Nada especial, una persona que fácilmente se perdería en la multitud. Probablemente esto lo convertía en un buen detective. ¿María? Aclaró, sentándose frente a ella. Román. En la conversación telefónica dijo que se trataba de una situación familiar. María asintió, armándose de valor. Ahora, cuando el asunto llegó a acciones concretas, de repente se llenó de dudas. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si en la oficina había entendido todo mal? Pero la imagen de Larisa embarazada, tiernamente abrazada por Diego, era demasiado vívida para explicarla como un malentendido.
Sospecho que mi marido me es infiel, dijo en voz baja, sintiendo cómo las mejillas se le sonrojaban. Romana sintió comprensivamente. Obviamente, tales solicitudes eran algo habitual para él. Cuénteme, ¿qué la llevó a tal conclusión? María describió lo que había visto en la oficina de su marido. La mujer embarazada, el trato tierno de Diego con ella, las palabras sobre su hijo. El detective escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando notas en su libreta. Entiendo, dijo cuando María terminó su relato. Dígame, ¿desde cuándo tienen problemas en su relación con su marido? No tenemos problemas en la relación. Se encendió María, pero inmediatamente se dio cuenta de que mentía. Es decir, había dificultades. Llevamos 5 años intentando tener un hijo. Esto crea tensión. Entiendo, Romana sintió comprensivamente. Tales situaciones realmente ponen a prueba la solidez de las familias. Dígame, ¿sabe cómo se llama esta mujer? Larisa. No sé nada más. Esto es suficiente para empezar. Verificaré a todas las empleadas de la empresa con ese nombre y también pondré vigilancia a su marido. Normalmente estos casos llevan 1 o 2 semanas. ¿Y si? María se detuvo. ¿Y si realmente está embarazada de él? Entonces tendrá todas las pruebas necesarias para tomar una decisión, respondió el detective con calma. Pero no se apresure con las conclusiones. Es posible que todo no sea como parece. María quería creer estas palabras, pero en el fondo sabía que se engañaba a sí misma. Lo que había visto en la oficina era demasiado elocuente. Discutieron los detalles de la investigación y el pago. Román resultó ser una persona delicada y profesional. No hacía preguntas innecesarias y no trataba de dar consejos sobre la vida familiar. Me pondré en contacto con usted en 3 días, dijo al despedirse. Y, María, trate de comportarse con su marido como de costumbre. No hay necesidad de crear sospechas. Después de la reunión con el detective, María caminó largo rato por el centro de Madrid, tratando de poner en orden sus pensamientos. Extrañamente, tomar la decisión sobre la investigación le trajo cierto alivio. Al menos ahora estaba haciendo algo, y no simplemente torturándose con conjeturas. Al regresar a casa, recibió una llamada del mensajero. Confirmó que estaba en casa y lista para recibir la maleta. En 1 hora la maleta fue entregada al apartamento. Por la noche en el restaurante Diego fue especialmente atento. Pidió su vino favorito, se interesó por sus asuntos, contó historias divertidas del trabajo. María lo escuchaba y pensaba, ¿realmente este hombre encantador con quien había vivido 7 años era capaz de tal traición? Hoy estás algo pensativa, notó Diego, acariciándole la mano. ¿Aún te preocupa lo de ayer? Sí, probablemente, mintió María. Simplemente estoy cansada de todo esto. De los intentos constantes, fracasos, médicos. Entiendo, Diego apretó sus dedos. ¿Sabes? Tal vez realmente deberíamos tomar un descanso. Irnos a algún lugar juntos, como en los viejos tiempos. Recordar cómo es ser simplemente marido y mujer, y no padres potenciales. María miraba a los ojos sinceros de su marido y casi le creyó. Tal vez realmente había entendido todo mal. Tal vez Larisa era simplemente una colega que se había dirigido a Diego por consejo o apoyo, pero inmediatamente recordó cómo él acariciaba tiernamente la cabeza de la mujer embarazada, cómo hablaba de su hijo. No, no se había confundido en nada. Buena idea, respondió, tratando de sonreír. Tal vez después de que termines tus proyectos actuales. Por supuesto, cariño. Ahora realmente tengo un periodo responsable en el trabajo. Muchas reuniones importantes, negociaciones. A veces incluso los fines de semana tengo que ir a la oficina. Los fines de semana. María mentalmente tomó nota de esta información. Interesante, ¿realmente Diego trabajaba en ese tiempo, o pasaba tiempo con su amante? Regresaron a casa tarde. Diego inmediatamente se fue a la ducha, y María se instaló en el salón con el portátil. Decidió intentar encontrar información sobre los empleados de la empresa Alpha Consulting en las redes sociales. La búsqueda no dio resultados especiales.
La página corporativa de la empresa contenía solo información general y las páginas personales de los empleados estaban cerradas a extraños. María encontró solo algunas fotos de eventos corporativos, pero entre ellas no había ninguna rubia llamada Larisa. ¿Qué haces?, preguntó Diego, saliendo del baño. Leo noticias, respondió rápidamente María, cerrando el portátil. Él asintió y se acostó. En unos minutos su respiración se volvió tranquila y profunda. María permaneció despierta durante mucho tiempo al lado de él, escuchando esa respiración y pensando en lo poco que sabía sobre la persona con quien compartía la cama desde hacía 7 años. Y en algún lugar de Madrid otra mujer, posiblemente, también estaba acostada pensando en él. Una mujer que llevaba en su vientre a su hijo. Los siguientes 2 días pasaron en una espera angustiosa. María trataba de ocuparse de sus asuntos habituales, trabajaba remotamente en un artículo para la revista, se encontraba con amigas, iba al gimnasio. Pero los pensamientos constantemente regresaban a Diego y a la misteriosa Larisa. Su marido se comportaba como de costumbre, incluso se había vuelto más atento que en los últimos meses. Traía café a la cama por las mañanas, regalaba flores sin motivo, proponía ir al teatro o al cine. O se había despertado su conciencia, o trataba de alejar las sospechas. O tal vez simplemente vivía un periodo feliz en la relación con su amante, y esto se reflejaba en su estado de ánimo. El miércoles por la mañana, cuando Diego se fue al trabajo, llamó Román. María, tengo información preliminar. ¿Podemos encontrarnos hoy al mediodía? A María se le cortó la respiración. ¿Ya había averiguado algo el detective? Por supuesto. ¿A qué hora y dónde? En el mismo café, a las 2. María llegó a la cita media hora antes de lo acordado. No podía quedarse en casa, los nervios estaban al límite. Pidió café e intentó leer una revista, pero las letras se difuminaban ante sus ojos. Román apareció exactamente a las 2. Por su cara era difícil entender algo, una imperturbabilidad profesional. ¿Qué averiguó? No resistió María tan pronto como él se sentó a la mesa. En la empresa Alpha Consulting realmente trabaja una mujer llamada Larisa, comenzó el detective. Larisa Nicolás, 35 años, divorciada, sin hijos. Trabaja en el departamento de marketing desde hace 3 años. Y, realmente está embarazada. El término es de unas 20 semanas. Román hizo una pausa. Pero aquí comienza lo interesante. María sintió como el corazón se le iba a los talones. Entonces sus sospechas se habían confirmado. Larisa Nicolás no está casada y no lo ha estado durante los últimos 2 años. Pero según los documentos médicos, a los que logré tener acceso a través de fuentes confiables, el embarazo ocurrió como resultado de un procedimiento de FIV. ¿FIV? Repitió María. Fertilización in vitro. Además, un detalle interesante, los padres biológicos del niño son su marido, Diego Vázquez, Y. Usted, María. El detective pronunció estas palabras con calma, pero María sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. ¿Qué? Eso es imposible. Larisa Nicolás es madre subrogada. Está gestando un hijo del embrión creado a partir de su material biológico y el de su marido. María abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Lo que decía el detective no cabía en su cabeza. ¿Pero cómo? No sé nada sobre la maternidad subrogada. Nunca discutimos esto con Diego. Según los documentos, su marido firmó un contrato con una agencia de maternidad subrogada. Se utilizaron embriones congelados que quedaron después de sus intentos de FIV. A María se le nubló la vista. Embriones. Sí, después de cada intento fallido de FIV les quedaban embriones congelados. Los médicos proponían usarlos para los siguientes intentos, pero después del 5º fracaso María no podía soportar más las montañas rusas emocionales de esperanza y decepción. ¿Pero por qué Diego no me dijo? Susurró. Eso no lo sé, respondió el detective. Tal vez quería hacer una sorpresa. Tal vez temía otra decepción. En cualquier caso, su marido no le es infiel.
Está tratando de regalarle un hijo. María se quedó sentada en silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. Diego no le era infiel. La mujer embarazada en su oficina no era su amante, sino una madre subrogada. Una mujer que estaba gestando su hijo con Diego. Pero entonces, ¿por qué la trata con tanta ternura?, preguntó. Imagínese su situación, respondió Román. Ha tomado una responsabilidad enorme. Ha gastado una suma considerable de dinero, ha arriesgado su relación ocultando la verdad. Y ahora de la salud y el bienestar de esta mujer depende si ustedes se convertirán en padres. Por supuesto, se preocupa por ella. María sintió como las lágrimas nublaron su vista. Pero ahora eran lágrimas completamente diferentes, no de amargura y traición, sino de confusión y vergüenza. ¿Dijo que hubo problemas con el embarazo? Sí, asintió el detective. En el término temprano hubo amenaza de aborto. Larisa pasó un mes en el hospital. Ahora la situación se ha estabilizado, pero su marido se preocupó mucho de que su hijo no sobreviviera. Ahora María entendía por qué Diego en las últimas semanas había estado tan tenso. ¿Por qué a menudo se retrasaba en el trabajo y estaba sumido en sus pensamientos? Se preocupaba por su futuro hijo y tenía miedo de decirle la verdad hasta estar seguro de que todo terminaría bien. Soy una completa idiota, susurró. Es una mujer que durante muchos años sueña con un hijo, dijo suavemente el detective. Su reacción fue completamente comprensible. Ahora la pregunta es ¿qué hará con esta información? María salió del café en un estado de completa confusión. Todo en lo que había creído los últimos días resultó ser mentira. Diego no le era infiel. Estaba tratando de realizar su sueño común, arriesgando dinero y relaciones. Se subió a un taxi y pidió al conductor que simplemente manejara por la ciudad. Necesitaba tiempo para digerir la información recibida y decidir cómo actuar. Entonces, en algún lugar de Madrid una mujer llamada Larisa estaba gestando su hijo. Su hijo con Diego. Y pronto tendrían un bebé, ese mismo bebé con el que habían soñado durante 5 años. ¿Pero por qué Diego se lo ocultaba? ¿Realmente pensaba que ella estaría en contra de la maternidad subrogada? María nunca se había expresado al respecto, pero, si era honesta, la idea le parecía bastante razonable. Miles de parejas resuelven sus problemas de infertilidad exactamente de esta manera. ¿O tal vez el asunto no estaba en su posible reacción, sino en el dinero? La maternidad subrogada costaba muy caro. ¿Dónde había conseguido Diego tal suma? El detective mencionó un crédito. Entonces Diego se había endeudado por su sueño de tener un hijo. María sacó el teléfono y quiso llamar a su marido, pero inmediatamente cambió de opinión. ¿Qué le diría? ¿Que había contratado a un detective privado y lo había vigilado? ¿Que lo sospechaba de infidelidad? No, tenía que pensarlo todo cuidadosamente. El teléfono sonó. Diego. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, respondió María, tratando de que su voz sonara normal. ¿Y tú? Yo también estoy bien. Oye, hoy me voy a retrasar en el trabajo. Reunión importante. No me esperes para cenar. Ahora María entendía que probablemente no había ninguna reunión. Diego había ido a ver a Larisa, a visitar a la madre subrogada de su hijo. Está bien, dijo. Nos vemos en casa. Después de la conversación, María pidió al conductor que la llevara a casa. Necesitaba ordenar sus sentimientos y decidir cómo comportarse. En casa caminó largo rato por el apartamento, tratando de imaginar que pronto aquí aparecería un bebé. El cuarto del niño que habían planeado arreglar con Diego desde hacía varios años finalmente sería necesario. Cunita, cochecito, juguetes, todo lo que parecía un sueño inalcanzable. Pero la alegría se mezclaba con la ofensa. ¿Cómo pudo Diego tomar una decisión tan importante sin ella? ¿Cómo pudo ocultar el embarazo de la madre subrogada? Sí, tal vez quería hacer una sorpresa, pero esto también la concernía a ella. ¿Y si algo salía mal? El detective mencionó la amenaza de aborto. María podría haber apoyado a su marido en este periodo difícil, compartir con él las preocupaciones.
En cambio, él sufría solo y ella lo sospechaba de infidelidad. Por la noche Diego llegó a casa tarde, se veía cansado y preocupado. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó María. Bien, respondió, pero María veía que mentía. Tengo hambre. ¿Hay algo sabroso? Ella le calentó la cena y se sentó a su lado en la mesa. Diego comía en silencio, sumido en sus pensamientos. Diego se decidió finalmente. María. ¿Todo está bien entre nosotros? Siento que me ocultas algo. Él levantó la vista hacia ella, y en sus ojos brilló la alarma. ¿Qué quieres decir? Últimamente te has vuelto algo distante. A menudo te retrasas en el trabajo, hablas poco conmigo. Empiezo a pensar. ¿Qué pensar?, preguntó rápidamente Diego. Que tienes algunos problemas que no quieres discutir conmigo. Diego dejó el tenedor y se frotó las sienes con las manos. María, realmente tengo un periodo difícil en el trabajo. Mucha responsabilidad, estrés. No quiero cargarte con mis problemas. Pero somos familia, insistió María. Debemos compartir todo, alegrías y problemas. Tienes razón, asintió Diego. Solo quiero resolver algunas cuestiones yo mismo. Y luego te contaré todo. ¿Cuándo será luego? Pronto. Muy pronto. Una semana más, máximo 2. María asintió. Entendía que tal vez en 1 o 2 semanas quedaría claro si había pasado la amenaza de interrupción del embarazo en Larisa. Diego quería esperar este momento para no traumatizar a su esposa con falsas esperanzas. En cierto sentido entendía su lógica. Pero aún así era ofensivo quedarse en la ignorancia cuando se trataba de su hijo común. Está bien, dijo. Esperaré. Diego la miró con gratitud y le tomó la mano. Gracias por confiar en mí. Te prometo que no te arrepentirás. Si él supiera lo cerca que había llegado a la verdad. Al día siguiente María se despertó con una extraña sensación de náusea. Al principio pensó que era por los nervios y las preocupaciones de los últimos días. Pero cuando la náusea se repitió a la mañana siguiente, se le ocurrió un pensamiento increíble. Contó los días y se dio cuenta de que su menstruación se retrasaba ya 1 semana. Normalmente su ciclo era exacto como un reloj. El corazón comenzó a latir más rápido. ¿Acaso? María corrió a la farmacia y compró una prueba de embarazo. La más sensible que pudo encontrar. En casa, con manos temblorosas, hizo la prueba y comenzó a esperar el resultado. 2 rayas. 2 rayas rosa brillante que había visto en sus sueños miles de veces. María se sentó en el borde de la bañera y se echó a llorar. Pero ahora eran lágrimas de felicidad, no de dolor. Estaba embarazada. Después de 5 años de intentos, después de todos los fracasos y decepciones, el milagro finalmente había ocurrido. Su primer impulso fue llamar a Diego y contarle la alegre noticia. Pero luego recordó a Larisa. Resultaba que tendrían 2 hijos. Casi al mismo tiempo. Uno de la madre subrogada, otro, embarazo natural. Esto parecía una coincidencia increíble. ¿O no coincidencia? María había escuchado tales historias, parejas que durante años se trataban de infertilidad, y luego, adoptando un niño o simplemente dejando de pensar en ello, de repente quedaban embarazadas de forma natural. Compró 2 pruebas más de diferentes marcas. El resultado era el mismo, positivo. No quedaban dudas. Necesitaba ir urgentemente al médico para confirmar el embarazo y asegurarse de que todo estuviera bien. María hizo una cita con su ginecólogo para mañana. Todo el día anduvo como en una niebla, poniéndose de vez en cuando las manos en el vientre. Por ahora no se notaba nada, pero en algún lugar adentro ya se desarrollaba una nueva vida. Su hijo. Diego llegó a casa temprano e inmediatamente notó que algo le pasaba. Hoy estás especial, dijo, abrazándola. Brillas desde adentro. María casi le gritó la verdad, pero se contuvo. Primero necesitaba la confirmación del médico. Y después, si contaba sobre su embarazo, tendría que explicar por qué no se sorprendía de su noticia sobre la maternidad subrogada. Solo buen humor, respondió. Me alegra escucharlo. Y yo también tengo motivos para el buen humor. Sí.
María se puso alerta. ¿Recuerdas que dije que pronto te contaría sobre mis asuntos? Bueno, creo que ya la próxima semana podré compartir las noticias. Entonces a Larisa le iban mejor las cosas. La amenaza de aborto había pasado, y Diego estaba listo para abrir la verdad. ¿Es algo bueno?, preguntó María. Muy bueno, sonrió Diego. Incluso mejor de lo que puedes imaginar. Si él supiera lo que ella podía imaginar. Al día siguiente el médico confirmó el embarazo. El término, 4 semanas. Todo se veía normal, pero el doctor programó análisis adicionales y ecografía para la semana siguiente. Felicitaciones, dijo la doctora. Después de un periodo tan largo de fracasos, esto es un verdadero milagro. María asintió, sin encontrar palabras por la confusión. Milagro. Sí, tal vez esta era la única palabra que se ajustaba a la situación. Saliendo de la clínica, pensaba en cómo se las arreglaban las cosas de manera extraña. Hasta hace poco se consideraba una mujer infeliz a quien había abandonado su marido por una amante embarazada. Y ahora resultaba que era una afortunada que recibiría 2 hijos a la vez. Pero la alegría se ensombrecía por la conciencia de que había contratado a un detective para vigilar a su propio marido, que lo sospechaba de infidelidad cuando él en realidad trataba de realizar su sueño. En casa la esperaba otra sorpresa más. En el contestador había un mensaje de Román. María, tengo información adicional que puede interesarle. Llámeme cuando sea conveniente. María marcó el número del detective. ¿Qué averiguó? Verá, decidí profundizar en los detalles del contrato de maternidad subrogada. Y resultó algo interesante. Su marido tomó un crédito por una suma muy grande, significativamente mayor de lo que cuestan los servicios de una madre subrogada. ¿Y qué significa eso? Verifiqué los documentos financieros. Diego pagó no 1, sino 2 contratos de maternidad subrogada. A María se le cortó la respiración. 2. Sí. El segundo contrato se firmó con una mujer llamada Elena Vázquez. Ella también está embarazada, el término es aproximadamente el mismo. Resulta que tendrán gemelos de 2 madres subrogadas diferentes. María se dejó caer en el sillón. ¿Gemelos? Diego decidió asegurarse y firmó contratos con 2 mujeres simultáneamente. ¿Está seguro de esta información? Absolutamente. Tengo copias de todos los documentos. Después de la conversación con el detective, María permaneció sentada inmóvil durante mucho tiempo, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba pasando. Resultaba que no tendrían un hijo, sino 3 completos. 2 de madres subrogadas y uno suyo propio. Trillizos. A los 32 años se convertiría en madre de trillizos. Esto era tan increíble que parecía un sueño. El sábado por la mañana Diego anunció que necesitaba ir a la oficina por un asunto urgente. María sabía que iba a visitar a una de las madres subrogadas, o tal vez a ambas. Iré contigo, dijo inesperadamente. Diego la miró sorprendido. ¿Para qué? Será aburrido. Asuntos de trabajo. Quiero caminar por el centro mientras tú te ocupas de los asuntos. Y luego podemos almorzar en algún lugar. Diego vaciló, pero no podía negarse directamente. Está bien, aceptó. Solo que mis asuntos tomarán bastante tiempo. Por el camino a la oficina María observaba furtivamente a su marido. Estaba nervioso, miraba constantemente el reloj, respondía a las llamadas telefónicas de manera monosilábica. Obviamente se preocupaba por algo importante. En el edificio de Alpha Consulting Diego se despidió de ella. ¿Nos encontramos aquí en 3 horas? De acuerdo. María lo siguió con la mirada y decidió esperar un poco. Larisa entró a un café enfrente y comenzó a observar la salida del edificio. Media hora después Diego salió del edificio acompañado de la rubia conocida. Larisa se veía bien, el vientre notablemente redondeado. Se subieron al coche de Diego y se fueron a algún lugar. María tomó un taxi y pidió al conductor que lo siguiera. Se sentía como la heroína de una novela de detectives, pero la curiosidad era más fuerte. Diego llevó a Larisa a una clínica privada en la calle de Alcalá. María esperó hasta que entraran y también entró al edificio.
En recepción averiguó que en la clínica hacían ecografías para embarazadas. Entonces Diego había venido con Larisa a una ecografía de rutina. María se sentó en un café enfrente de la clínica y esperó. Una hora después salieron. Larisa brillaba de felicidad, y Diego se veía emocionado pero contento. María entendió que la ecografía había salido bien. Su hijo se desarrollaba normalmente. Diego, probablemente, por primera vez había visto a su pequeño en la pantalla del monitor, había escuchado los latidos de su corazón. Y en algún lugar en otra parte de la ciudad la segunda madre subrogada, Elena, también gestaba a su hijo. Y en su propio vientre crecía el tercer bebé. María sintió mareo por la comprensión de este hecho. 3 hijos. 3 pequeños milagros que cambiarían su vida para siempre. Regresaron a casa tarde. Diego estuvo toda la noche de buen humor, tarareaba algo, abrazaba a María más frecuentemente de lo habitual. ¿Quieres que mañana vayamos al campo?, propuso. Hace mucho que no estamos en la naturaleza. Excelente idea, aceptó María. También quería pasar tiempo a solas con su marido, antes de que su vida cambiara radicalmente. El domingo fueron a la Sierra de Guadarrama, al lugar donde solían ir frecuentemente en los primeros años de conocerse. El bosque otoñal era hermoso, el aire limpio y fresco. Caminaron por los senderos, recogieron hojas amarillas, conversaron de esto y aquello. María dijo de repente Diego, deteniéndose junto a un roble viejo. Quiero contarte algo. A María se le sobresaltó el corazón. ¿Acaso se había decidido a abrir la verdad? Sé que los últimos años han sido difíciles para nosotros, continuó Diego. Todos estos intentos, fracasos, hospitales. Gradualmente nos fuimos distanciando. Lo siento. María asintió. Era la verdad. Pero quiero que sepas que te amo mucho. Y todo lo que hago, lo hago por nosotros. Por nuestra familia. Yo también te amo, respondió María en voz baja. Pronto nuestra vida cambiará, dijo Diego misteriosamente. Pero creo que para mejor. María se acercó a él y lo abrazó. ¿Cómo quería contarle sobre su embarazo? Compartir esta alegría, sorprenderse juntos por la increíble coincidencia. Diego, ¿y si tuviéramos un hijo?, preguntó con cuidado. ¿Crees que podríamos con ello? Por supuesto que podríamos, respondió sin vacilar. Hemos ido hacia esto durante mucho tiempo. Estamos listos. ¿Y si fueran no uno, sino más hijos? 2, por ejemplo. Diego sonrió. Mejor aún. Más risas infantiles en casa, más alegría. ¿Y 3? 3. Diego se rió. Bueno, eso sería una verdadera aventura. Pero podríamos con 3 también. Lo principal es que estén sanos. María se abrazó a él más fuerte. Entonces no se asustaría cuando supiera la verdad. Aunque al principio estaría en shock. Por la noche, en casa, Diego recibió una llamada telefónica. Hablaba en voz baja, pero María escuchaba fragmentos de frases. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dijo el médico? Bien, hablamos mañana. Muy probablemente había llamado Elena, la segunda madre subrogada. Diego controlaba el estado de ambas mujeres que gestaban sus hijos. ¿Trabajo?, preguntó María cuando colgó. Sí, asintió Diego. Un cliente muy nervioso, constantemente llama con preguntas. Una pequeña mentira por el bien. María entendía que Diego no podía contar la verdad hasta estar seguro del resultado favorable. Diego se decidió. ¿Alguna vez pensaste en la maternidad subrogada? Él se estremeció como por una descarga eléctrica. ¿Qué?, repitió. Bueno, existe tal posibilidad. Cuando una mujer no puede gestar un hijo ella misma, otra mujer la ayuda. Yo. Diego obviamente se confundió. ¿Y tú cómo te relacionas con eso? Normal, respondió María. Si esto ayuda a la gente a convertirse en padres, ¿por qué no? Pero es caro. Hay cosas más importantes que el dinero. Diego se quedó callado durante mucho tiempo, reflexionando sobre sus palabras. María, ¿y si tuviéramos la posibilidad de usar la maternidad subrogada, aceptarías? Creo que sí, respondió honestamente María. ¿Y tú?
Yo también aceptaría, dijo en voz baja. Si fuera la única manera de convertirnos en padres. María entendió que él estaba al borde de la confesión. Un poco más, y le contaría todo. Diego dijo, mirándolo directamente a los ojos. Si tienes algo importante que quieres decirme, ahora es el momento. Él la miró durante mucho tiempo, y en sus ojos luchaban el deseo de contar la verdad y el miedo a su reacción. Mañana, dijo finalmente. Mañana te contaré todo. Te lo prometo. La mañana del lunes María se despertó con la firme decisión, hoy todo debía aclararse. Ya no podía vivir en la ignorancia cuando conocía la verdad. Esta carga de secretos se volvía insoportable, como una piedra en el corazón que impedía respirar a pleno pulmón. Diego se fue al trabajo como de costumbre, pero antes de irse estuvo mucho tiempo frente al espejo del recibidor, arreglándose la corbata con manos temblorosas. María veía cómo se ponía nervioso, cómo se armaba de valor antes de una conversación importante. Esta noche hablaremos de todo, dijo, besándola al despedirse. Te prometo, no más secretos. Te esperaré, respondió María, y en su voz sonó tanta ternura que Diego la miró sorprendido. ¿No estás enojada conmigo? ¿Por ocultar algo importante? No, negó María con la cabeza. Sé que tienes tus razones. Y confío en ti. Diego la abrazó fuerte, y ella sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. Te amo tanto, susurró. Más que a la vida. Después de que se fue, María estuvo todo el día dando vueltas por el apartamento, ensayando posibles variantes del diálogo. Caminaba de habitación en habitación, hablando sola, imaginando cómo le contaría a Diego sobre el detective, sobre sus sospechas, sobre el embarazo. ¿Cómo explicarle que había contratado a un investigador privado sin conocer la verdad? ¿Cómo confesarle que lo sospechaba de infidelidad cuando él en realidad trataba de realizar su sueño común? Y lo principal, ¿cómo presentar la noticia sobre su propio embarazo de manera que se convirtiera en otro milagro y no en fuente de estrés? Se detenía junto a la ventana y miraba la calle animada, donde la gente se apresuraba por sus asuntos, sin sospechar que en este apartamento se desarrollaba un verdadero drama familiar con final feliz. Los transeúntes llevaban sus alegrías y penas, y ella pronto tendría tanta felicidad que alcanzaría para todos. A mediodía llamó su amiga Clara. María, ¿cómo estás? Últimamente estás algo extraña. ¿Todo bien con Diego? Todo está perfecto, respondió María, y ella misma se sorprendió de lo sincero que sonó eso. Incluso mejor de lo que podía imaginar. Después de la conversación con su amiga, María de repente entendió que ya no sentía esa desesperación que la había perseguido los últimos años. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. Aunque no sabía exactamente cómo reaccionaría Diego a sus confesiones, estaba segura, todo estaría bien. A las 5 de la tarde llamó Diego, y en su voz se escuchaba la emoción. Cariño, ahora pasaré a recoger a una persona, y vendremos juntos a casa. Espero que no te moleste un huésped inesperado. Por supuesto que no, respondió María, adivinando que se trataba de una de las madres subrogadas. Prepararé algo para el té. María, la voz de Diego se volvió más baja, más íntima. ¿Estás lista para que tu vida cambie para siempre hoy? Más que lista, sonrió María, poniéndose la mano en el vientre donde ya se desarrollaba su tercer hijo. La siguiente hora la pasó en preparativos febril. Limpió el apartamento, sacó del armario buen té, puso galletas caseras en la mesa. Quería que todo fuera perfecto para este momento importante. Se cambió de ropa 3 veces, no podía decidir qué vestido sería mejor para el encuentro con la mujer que gestaba su hijo. En una hora sonó el timbre. María abrió y vio a Diego acompañado de Larisa. La mujer embarazada se veía emocionada pero feliz. Su vientre se había redondeado notablemente, y María, con el corazón palpitante, entendió, ahí adentro late el corazoncito de su futuro hijo. María, te presento, dijo Diego solemnemente, y su voz temblaba de emoción. Esta es Larisa. Ella. Se detuvo, buscando palabras que pudieran explicar toda la importancia del momento. Ella nos ayudará a convertirnos en padres. Larisa extendió la mano a María, y su sonrisa era tan sincera, tan cálida.
Mucho gusto conocerla. Diego ha contado tanto sobre usted. Siento que ya la conozco desde hace mucho. María estrechó la mano extendida, sintiendo la extraña irrealidad de lo que pasaba. Se sentía como actriz en una obra donde todos conocen el argumento excepto ella, pero al mismo tiempo ella era la única que sabía el verdadero desenlace. Pasen, siéntense, propuso, tratando de que su voz sonara natural. Tal vez té. Tengo de hierbas, es muy bueno para las embarazadas. Cuando todos se acomodaron en el salón, Diego se aclaró la garganta nerviosamente. María veía cómo apretaba y aflojaba los puños, cómo buscaba palabras para la confesión que podía cambiar sus vidas. María comenzó, y su voz estaba llena de determinación. Debo contarte algo. Lo que he estado ocultando los últimos meses, y esto ha sido la prueba más difícil de mi vida. Te escucho, dijo María suavemente, extendiéndole la mano. Recientemente tomé una decisión sobre la cual, tal vez, debería haberte consultado. Pero temía otra decepción y decidí actuar. Solo sus dedos apretaron fuertemente su palma. Temía ver en tus ojos ese dolor que veía después de cada fracaso. María asintió, dándole a entender que estaba lista para escuchar. Firmé un contrato de maternidad subrogada, pronunció Diego, y estas palabras sonaron como una liberación largamente esperada. Usé nuestros embriones congelados, esos mismos que quedaron después del último intento. ¿Y Larisa? Miró a la mujer embarazada con tanta gratitud que a María se le encogió el corazón. Larisa aceptó gestar a nuestro hijo. Su hijo, corrigió Larisa suavemente, poniéndose las manos en el vientre. Yo solo lo ayudo a venir a este mundo. Es su pequeño milagro, y yo solo soy su hogar temporal. María simuló sorpresa, aunque por dentro todo se regocijaba. Finalmente se acababan los secretos, finalmente podían ser honestos el uno con el otro. ¿Quieres decir que Larisa está embarazada de nuestro hijo? Sí, asintió Diego, y en sus ojos brillaba tanta felicidad. Un niño sano se desarrolla normalmente. Tendremos un hijo, María. ¿Un hijo? ¿Un niño? Repitió María, sonriendo sinceramente a través de las lágrimas. Sí, sonrió Larisa, y su rostro irradiaba ternura maternal. Ayer en la ecografía el médico lo dijo con seguridad. Tendrán un hijo. María sintió como las lágrimas se acercaban a sus ojos. Un hijo. Tendría un hijo. Y otro niño cuyo sexo aún era desconocido crecía en el vientre de Elena. Y el tercero, en ella misma. Entiendo, esto es un shock, dijo Diego, malinterpretando sus lágrimas. Debería haber contado antes, pero tenía miedo. Al principio hubo problemas, amenaza de aborto. Larisa pasó mucho tiempo en el hospital. No quería alterarte hasta estar seguro de que todo terminaría bien. ¿No querías alterarme? María se secó las lágrimas, y en su voz sonó una ligera ofensa. Diego, es nuestro hijo. ¿Cómo pudiste vivir esto solo? Yo tenía derecho a saber. Perdóname, pensé que actuaba correctamente. Veía cómo te mataba cada fracaso, cómo sufrías después de cada prueba negativa. Quería regalarte un milagro ya hecho. María abrazó a su marido, sintiendo cómo se quitaba de encima una carga enorme. Finalmente entre ellos ya no había secretos. Casi. Y yo pensé que me eras infiel, confesó, acariciándole el cabello. Cuando los vi juntos en la oficina. ¿Viste? Diego levantó bruscamente la cabeza, mirándola sorprendido. Ese día que perdí el avión. Fui a verte al trabajo y vi cómo abrazabas a una mujer embarazada. Escuché cómo hablabas de tu hijo. Dios mío, Diego se golpeó la frente, y su rostro se distorsionó de horror. ¿Y qué pensaste? ¿Que te era infiel con una mujer y ella estaba embarazada de mí de forma natural? Exactamente eso pensé, sonrió tristemente María. Lo que normalmente piensan las esposas en tales situaciones. Pensé que te habías encontrado una mujer que puede darte un hijo, y yo no puedo. Larisa exclamó. ¡Ay, qué horror! ¿Y cómo se sintió? Peor que nunca, respondió honestamente María. Incluso contraté a un detective para averiguar la verdad. ¿Un detective?
Preguntaron Diego y Larisa al mismo tiempo. Román García asintió María. Una persona muy profesional. Quería conocer la verdad sobre tu romance, y la conocí, miró a su marido. Solo que al principio no toda. ¿Qué quieres decir? Diego frunció el ceño, sintiendo que las sorpresas aún no habían terminado. Diego María le tomó las manos, preparándose para la siguiente confesión. El detective me contó no solo sobre Larisa. También averiguó sobre Elena. El rostro de Diego palideció tanto que Larisa se acercó a él asustada. Diego, ¿te sientes mal? ¿Elena? Repitió Larisa, volviéndose hacia María. ¿Y quién es? ¿Otra mujer? La segunda madre subrogada, respondió María con calma. Elena Vázquez, 33 años. Ella también está gestando nuestro hijo. Se hizo tal silencio que solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Larisa miraba sorprendida a Diego, su boca se abrió de asombro, y él no sabía dónde meterse de la vergüenza. ¿Firmaste 2 contratos? Preguntó finalmente María, y en su voz no había reproche, solo curiosidad. Yo. Quería asegurarme, murmuró Diego, sintiéndose como un niño al que pillaron en una travesura. Las estadísticas muestran que no todos los embarazos de maternidad subrogada terminan bien. Especialmente en el primer trimestre. Tenía miedo de perder la única oportunidad. ¿Entonces tendremos gemelos? María trataba de mantener la calma, aunque el corazón le latía salvajemente. Parece que sí, asintió Diego. Elena también está embarazada. Y con ella también todo va bien. Larisa procesaba lentamente la información. ¿Resulta que no soy la única? ¿Hay otra mujer que gesta su hijo? Sí, confirmó Diego. María respiró profundamente. Había llegado el momento de la confesión más importante. Diego, querido, dijo solemnemente, tomándole la mano. No tendremos gemelos. ¿Qué? No entendió, mirando a sus ojos brillantes. Tendremos trillizos. ¿Trillizos? ¿Pero cómo? Diego se detuvo, y luego en sus ojos apareció una comprensión increíble. María, ¿qué quieres decir? Estoy embarazada, pronunció María, y estas palabras sonaron como un trueno. 4 semanas. Lo confirmó el médico anteayer. Diego se quedó inmóvil, como si no creyera lo que había escuchado. Luego su rostro se iluminó, los ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, y la tomó en brazos, haciéndola girar por la habitación. «¿Estás embarazada?», gritaba, riendo y llorando al mismo tiempo. «María, estás embarazada». Después de todos estos años. Larisa se rió sonoramente, aplaudiendo. «Esto es increíble. Es simplemente fantástico. Entonces tendrán trillizos». «Esto es imposible», murmuraba Diego, besando a María. «Es simplemente imposible. Después de tantos fracasos, de repente 3 hijos. Esto es un milagro», corrigió María, abrazando a su marido. El milagro de la maternidad. La siguiente media hora pasó en caos emocional. Diego no podía creer lo que estaba pasando, constantemente preguntaba a María si no bromeaba. Larisa contaba sobre su embarazo, sobre cómo se desarrollaba el bebé, cómo sentía sus movimientos. María contaba sobre sus sospechas, sobre el trabajo del detective. Resulta, se reía Diego, que mientras yo te ocultaba la maternidad subrogada, tú me ocultabas tu propio embarazo. Y yo estaba segura de que me eras infiel, añadió María. Qué tonta fui, no, negó Diego con la cabeza. Tu reacción fue absolutamente normal. Yo tengo la culpa por no haberte contado inmediatamente. Cuando las primeras emociones se calmaron, comenzaron a discutir cuestiones prácticas. ¿Cómo se las arreglarían con 3 bebés al mismo tiempo? ¿Dónde encontrar dinero para tales gastos? ¿Cómo acondicionar el apartamento? ¿Necesitaban una niñera? Nos las arreglaremos, dijo Diego firmemente, y en su voz sonaba una confianza inquebrantable. Definitivamente nos las arreglaremos. Tendremos una familia grande y feliz. Y yo los ayudaré, propuso Larisa. Después del parto, si quieren. Tengo experiencia con niños. Y ya me he encariñado tanto con su bebé.
María miró con gratitud a esta mujer maravillosa que no solo gestaba a su hijo, sino que estaba dispuesta a ayudar en su crianza. ¿Y Elena?, preguntó. Elena es diferente, respondió Diego pensativo. Más comercial. Pero es muy responsable, cuida minuciosamente su salud. La conversación continuó hasta tarde. Planearon habitaciones infantiles, discutieron nombres, compartieron miedos y esperanzas. Larisa resultó ser no solo una persona bondadosa, sino también muy inteligente con un gran sentido del humor. ¿No le duele entregar al niño?, preguntó María en voz baja a Larisa. Saben, es extraño, sonrió Larisa. Desde el principio lo percibo como su bebé. Solo lo ayudo a crecer y nacer sano. Por supuesto, será triste despedirse, pero sabré que va a parar a sus padres amorosos. Por la noche, cuando Larisa se fue en taxi y se quedaron solos con Diego, María recordó a la gitana en el aeropuerto. ¿Sabes?, le dijo a su marido, recostándose en su hombro, si no fuera por esa gitana, hasta ahora nos estaríamos ocultando nuestros secretos el uno al otro. ¿Qué gitana?, se sorprendió Diego. María le contó sobre el encuentro en el aeropuerto, sobre las palabras misteriosas de la desconocida, sobre cómo esas palabras influyeron en su decisión de ir a verlo a la oficina. Ve al trabajo de tu marido, y no te arrepentirás de haber perdido tu avión, dijo. Y tenía absolutamente razón. Si hubiera volado a Barcelona, no me habría enterado de la maternidad subrogada. Destino, asintió Diego, besándola en la coronilla. Todo sucede por algo. Tal vez necesitabas perder ese avión para que finalmente fuéramos honestos el uno con el otro. Honestos y felices, añadió María. Diego, ¿no tienes miedo? 3 hijos a la vez es una responsabilidad enorme. Tengo miedo, confesó honestamente. Pero al mismo tiempo soy tan feliz que estoy dispuesto a mover montañas. Llevamos tantos años soñando con al menos un hijo y ahora tendremos 3. ¿Crees que podremos? Definitivamente podremos. Tenemos amor, tenemos vivienda, trabajo, venderemos la casa de campo. Y lo principal, tenemos el deseo de ser buenos padres. Los meses volaron como un día. María observaba cómo crecía su propio vientre, se reunía regularmente con Larisa y Elena, participaba en la preparación para el parto de los 3 hijos. Elena resultó ser el completo opuesto de Larisa, reservada, práctica, pero muy responsable. Seguía estrictamente todas las recomendaciones médicas y emocionalmente no se apegaba al niño. Este es mi trabajo, decía. Gestaré un niño sano y se lo entregaré a los padres biológicos. Nada de emociones innecesarias. Pero incluso tal enfoque tenía sus ventajas. Elena era predecible y confiable. Pronto su casa ya no fue silenciosa, sino que se llenó de la felicidad de la paternidad. El primero nació Alejandro, el hijo de Larisa, a finales de enero. El parto fue fácil, el niño nació sano y fuerte. Larisa lloraba de felicidad, entregando el bebé a María. Aquí tienen a su hijito. Cuídenlo. Una semana después Elena dio a luz a una niña, Catalina. El parto fue más complicado, pero la bebé también resultó sana. Elena, habiendo cumplido su parte del contrato, se recuperó rápidamente y volvió a su vida habitual. Y luego María misma se convirtió en madre, nació su hijo Sergio. El parto fue largo y doloroso, pero cuando escuchó el primer llanto de su hijo, entendió que todos los sufrimientos habían valido la pena. 3 bebés. Alejandro, Catalina y Sergio. 2 niños y una niña. 3 pequeños milagros que cambiaron su vida hasta ser irreconocible. Por supuesto, era increíblemente difícil. Las noches sin dormir se volvieron la norma, el cansancio se convirtió en compañero constante, los gastos crecieron varias veces. Pero cada día traía nuevas alegrías. Las primeras sonrisas dirigidas a los padres, los primeros sonidos parecidos a mamá y papá, los primeros intentos de darse vuelta. Larisa realmente los ayudaba, especialmente en los primeros meses. Resultó ser no solo una excelente madre subrogada, sino también una persona maravillosa. Entre las mujeres se estableció una amistad sólida y Larisa se convirtió en parte de su gran familia.
¿Sabes?, le dijo María a su marido una noche, cuando los 3 bebés finalmente se durmieron después de un largo día de alimentaciones, baños y juegos, creo que esa gitana tenía razón sobre el regalo del destino. ¿Qué piensas? ¿Quién era?, preguntó Diego, abrazando a su esposa y mirando las 3 cunas donde dormían pacíficamente sus hijos. No lo sé, respondió María, acurrucándose contra él. Tal vez simplemente una mujer sabia que sabe ver el destino. O tal vez un ángel guardián enviado a nosotros en un momento difícil. En cualquier caso, le estoy infinitamente agradecida. Se sentaron en el cuarto de los niños, rodeados de 3 cunas, y escucharon la respiración silenciosa de sus hijos. Esos mismos hijos con los que habían soñado durante 5 largos años. Que llegaron a sus vidas de una vez, como 3 rayos de sol brillante después de un largo y frío invierno de desesperación. El milagro de la maternidad. Así se llamaba esto. Que sucedió gracias al amor, la paciencia, la fe y una increíble coincidencia de circunstancias. Un milagro que les enseñó a valorar cada momento, sonrisa, pequeño paso en el camino del crecimiento de sus bebés. Y en algún lugar de Madrid una joven gitana, posiblemente, ayudaba a otras personas a encontrar su felicidad. Porque a veces el destino realmente da regalos, solo hay que saber reconocerlos y aceptarlos con el corazón abierto.